A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad a través de Telesucesos y sus distintas frecuencias, 29, 29.1 en televisión abierta, 73 en Stream TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión en Alfa TV, y también nos pueden seguir desde cualquier parte del mundo, www.telesucesos.net, y en YouTube también subimos este programa luego de su emisión al aire como Telesucesos HT. Tenemos el día de hoy la presencia de Miguel Puente, él es director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano del Cemento y del Hormigón, y es que el cemento y el hormigón desde hace muchos años se ha creado además un mito y claro, relacionado con el ambiente, pero dentro de ahí también viene la preocupación, porque al ser un elemento prioritario dentro de la rama de la construcción, se ha ido estudiando y se ha ido creando una hoja de ruta para determinar cómo poder ir avanzando hacia un hormigón, hacia un cemento verde. Se habla de que ciudades de hormigón, ciudades de cemento, y las ciudades de hormigón y las ciudades de cemento están acabando con el mundo, pero el hormigón es prioritario y ante eso hay que crear una hoja de ruta. Nuestro país, bienvenido, ¿tiene ya una hoja de ruta para ir en ese proceso de llegar a un hormigón verde? Muchas gracias, David. Efectivamente, pues como usted bien lo dice, el hormigón, el cemento es uno de los elementos después del agua que está presente en mayor cantidad en todo el planeta, ¿no? Vemos cemento en carreteras, en puentes, en hospitales, en escuelas, en todo tipo de infraestructura. ¿Y por qué lo vemos así? Es porque es el único material que por sus propias características le permite justamente generar una infraestructura en el menor plazo posible, con los menores costos posibles, y que tenga la mayor durabilidad o resistencia. Hemos visto justamente los embates del clima, consecuencia justamente del calentamiento global, muchos de ellos, como por ejemplo terremotos, inundaciones o cosas por el estilo. ¿Y cuáles son las viviendas o las infraestructuras que más soportan este tipo de embates climáticos? Es justamente las de hormigón. Por esa razón es que este es el material más resiliente, más adaptable al cambio climático, y que necesariamente tiene que seguirse usando. Para tener una idea, en los países como Latinoamérica, como en Ecuador, que hay mucha infraestructura pendiente por realizar, justamente se va a requerir mayor cantidad de cemento de hormigón. En otros países como China, que es el otro extremo, ¿no?, en los que ha habido un desarrollo muy acelerado de la construcción de carreteras, de rascacielos, cosas por el estilo. Para tener una idea, el consumo acumulado por habitante en los países en desarrollo como Latinoamérica es de 10 toneladas por habitante. 10 toneladas por habitante el consumo acumulado en Latinoamérica. En China es de 30 toneladas por habitantes. Miremos esa brecha que existe. Y cuando hablamos de consumo acumulado es a lo largo de la vida. A lo largo de la vida, correcto, exactamente. Entonces, esa brecha implica, ¿qué es esa brecha? Es la carencia de infraestructura. Es decir, claro, China se ha desarrollado y tiene pues muchos puentes, vías, medios de comunicación y cosas por el estilo, lugares de infraestructura, ciudades satélites. Acá en nuestros países todo eso está por hacerse. Pero no solamente es importante el incremento de la infraestructura y por lo tanto el uso que se va a dar al cemento y al hormigón, sino que el reto de la industria justamente es cómo hacer que esa infraestructura que está por construirse tenga una relación amigable y sostenible con el medio ambiente. No atente contra el medio ambiente, correcto. Recordemos que el Acuerdo de París establece justamente unos objetivos, que es unos compromisos de todos los países para reducir las emisiones de CO2, para mitigar o controlar el calentamiento global, para que la temperatura de la Tierra no supere 1.5 grados adicionales. Y esto, cada país tiene unos compromisos, y justamente dentro de la agenda de la industria mundial del cemento, representada por la Asociación Mundial de Cemento, que es la GCCA por sus siglas en inglés, ha hecho una hoja de ruta, ha hecho unos acuerdos con la industria a nivel global, y en el caso particular de la región, el partner de GCCA es la FICEM, la Federación Interamericana del Cemento, y en Ecuador
el INECIC, que yo represento, que es el Instituto Ecuatoriano del Cemento y el Hormigón, es miembro de la FICEM, y con el apoyo de la FICEM hemos justamente elaborado una hoja de ruta hacia una economía baja en carbono al 2030 en una primera etapa y al 2050 en una segunda etapa. ¿Qué significa esta hoja de ruta? Significa que las empresas ecuatorianas que producen cemento o el cemento que viene de importación tiene que ir dentro de una línea, de pronto utilizando en su proceso de fabricación otros componentes o quitándole ciertos componentes. Es correcto. Los que atentan contra el ambiente. Es correcto. Debemos mencionar y recalcar que esta hoja de ruta ha sido hecho con el 100% de la industria en Ecuador, es decir, han participado las 4 empresas cementeras que existen en el país, Holcim, UNACEM, UCEM e Indoatenas. El 100% de la industria se ha sentado a poder ver cuál es su producción, cuáles son sus emisiones y cuáles son las medidas que todas las industrias van a poder realizar para poder efectivamente reducir. Para que tengamos una idea, en 1990 las emisiones de CO2 por una tonelada de cemento eran más o menos 780 kilogramos de CO2 por tonelada de cemento. En 1990, 35 años atrás. Exactamente. Para el año 2010, en el año 2019, estas emisiones son de 500, fueron de 552 kilogramos, es decir, vemos una disminución. Y el primer objetivo al 2030 medible es que esto llegue a 520 kilogramos. Es decir, habrá una reducción desde 1990 hasta el 2030 del 31% de las emisiones de CO2 de la industria en Ecuador. Y eso es posible. Eso es posible, y algo voy a decir cómo va a ser posible. Y algo importante también mencionar, antes de indicarlo cómo, es que las emisiones de la industria en el país son menores al 7% de todas las emisiones. Es decir, existen otras actividades, otras industrias que emiten mayores emisiones, pero no porque las nuestras no sean tan representativas, menores al 7%, no quiere decir que no haya que hacer algo, todo suma. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llegar a ese primer objetivo de 520 kilogramos al 2030 y luego unos objetivos mayores al 2050? A través de varios factores, pero principalmente 2 que son específicamente medibles. El primero es la reducción del factor clinker. Para que todos nos entiendan, el proceso de producción del cemento tiene 2 etapas. Una primera etapa que es mezclar arcilla y caliza en un horno que se calienta a 1500 grados centígrados, un horno giratorio, y de esta mezcla de arcilla y caliza se obtiene una siguiente materia prima que se llama clinker, que es como unas piedras pequeñas. Esas piedras pequeñas, ese clinker pasa a un molino, se tritura, se muele, se le pone alguna adición, yeso, cualquiera de ellas, y ese es el cemento que conocemos de nuestros sacos, ¿ya? Entonces, un cemento, mientras más alto factor clinker tiene mayores emisiones de CO2. Por ejemplo, pensemos el cemento Portland en Estados Unidos, que viene de una zona geográfica que es Portland justamente, ahí prácticamente el cemento que se consume es el cemento que se obtiene, tiene una alta concentración de clinker, ¿ya? Y entonces ellos, por ejemplo, tienen una concentración de clinker del 89%, es decir, el 89% del cemento es clinker, por lo tanto las emisiones son mayores. En Ecuador, nosotros al estar en una zona geográfica rodeada de volcanes, tenemos elementos que pueden sustituir al clinker. ¿El clinker qué le da? Resistencia, durabilidad al cemento. ¿Cómo no perder esa cosa? Exactamente. ¿Cómo reemplazamos clinker sin que se afecte la durabilidad, obviamente, del cemento? Es a través de puzolanas, por ejemplo, ¿no? Que obtenemos en las zonas volcánicas. Y entonces, nuestro factor clinker, imaginemos, Estados Unidos 89%, nuestro compromiso es mantener un factor clinker menor al 68%. Es decir, esa brecha nos ayuda a que nuestras emisiones, por cada tonelada de cemento que producimos, es menor nuestras emisiones porque nuestro factor clinker es menor comparado con otros países. Sin perdernos. Sin perder, no, obviamente, es que no se puede en ningún momento sacrificar el tema de la durabilidad. La gente va y compra un saco y dice, no, no. Que no es lo mismo, como regla general, todos los cementos en Ecuador tienen una menor concentración de clinker que otros, por lo que le comento, porque estamos en una zona volcánica y tenemos otros elementos como puzolanas. Pero existe la posibilidad de hacer, ahí viene la tecnología, la eficiencia, la investigación, para cada vez poder reducir más sin afectar naturalmente la durabilidad y que hoy exista justamente la resistencia a la durabilidad a lo largo del tiempo, pero con menores emisiones. Entonces, un factor medible es la reducción del factor clinker. Y el segundo es un tema muy, muy importante, que es el coprocesamiento.
coprocesamiento. ¿Qué significa el coprocesamiento? La utilización de combustibles alternativos en ese horno, en la primera etapa de fabricación del cemento. Esos hornos que deben llegar a 1500 grados centígrados utilizan normalmente combustibles fósiles. Y entonces, ese se quema. Exactamente. Entonces, parte de la optimización en las emisiones de CO2 es sustituir esos combustibles fósiles por combustibles alternativos. Y miremos, por ejemplo, qué pasa en otros países. Alemania tiene un porcentaje de coprocesamiento del 90%. Es decir, en este proceso de combustión, el 90% son combustibles alternativos. Australia tiene el 78% y así otros países. Ecuador tiene en el año 2019 un coprocesamiento del 14%. La brecha es muy alta. Entonces, nuestro reto es acercarnos a esos países desarrollados. ¿Cuál es el primer objetivo medible al 2030? Subir del 14 al 21% de coprocesamiento. Y en el 2050 estar sobre el 50% de coprocesamiento. Si cumplimos estas medidas, vamos efectivamente a llegar hacia una economía baja en carbono. ¿Cuáles son los elementos adicionales a esto que se suma? Se suman, por ejemplo, las soluciones basadas en la naturaleza, protección, reforestación, mantenimiento de zonas protegidas, la innovación, la captura de carbono, tecnologías que permitan captar carbono, la recarbonatación. Está comprobado científicamente que las mismas estructuras de hormigón expuestas tienen la facultad de absorber parte del carbono que emiten. Eso es un tema interesantísimo, ¿no? Entonces, y claro, el desafío está justamente en la parte estructural para que esa recarbonatación no afecte a la parte estructural de acero que normalmente tienen estas estructuras. Entonces, ahí existen un sinnúmero, eficiencia energética, por ejemplo, muchas de las industrias que son altamente demandantes de energía están buscando alternativas energéticas como por ejemplo hidroeléctricas, fotovoltaicas, eólicas, entre otras. Es decir, todo esto es una cadena de elementos que nos llevan justamente a tener una economía baja en carbono. Y algo importante que se me pasó por alto mencionar es en qué consiste, cuáles son estos ejemplos de combustibles alternativos. Por ejemplo, hay unos que se conocen como CDRs, son combustibles derivados de residuos sólidos. ¿Qué consiste eso? Los desechos, la basura que las ciudades producen, en vez de que vayan al botadero, que ustedes saben que cuando llega al botadero y está mezclado con residuos orgánicos, produce metano, y el metano es doblemente más contaminante que el CO2 que emiten las industrias en general. Entonces, ¿qué logramos? Rescatar esos residuos sólidos para que no vayan al botadero y emitan metano, sino que los rescatamos, los clasificamos, les damos unas características específicas, se recolectan los de mayor eficiencia energética, se los tritura y este CDR entra al horno cementero y tiene un alto poder calórico. Otro ejemplo, neumáticos usados que ya no tienen ninguna otra utilidad y que normalmente van igual al botadero, igualmente estos se utilizan en los hornos cementeros. Desechos electrónicos, televisores, monitores, computadores que ya no tienen una utilidad y que normalmente igual tiene un alto costo en poder inclusive empaquetar y exportar esa basura, pueden entrar a los hornos cementeros. Y todo esto genera justamente, es parte de este coprocesamiento. Entonces, todo esto son los grandes desafíos que tiene la industria y justamente quiero mencionar que cada año la FICEM, la Federación Interamericana del Cemento, organiza en distintos países de Latinoamérica el Congreso de Cemento y Concreto Verde 2050. ¿Este año en Ecuador? Y este año Ecuador es la sede. Eso quiero justamente a través de este importante medio comunicar que Ecuador es la sede de este evento. Del 26 al 29 de mayo en el Swiss Hotel Quito vamos a tener un encuentro entre representantes de la industria, representantes de las asociaciones latinoamericanas, representantes académicos, científicos, desde el lunes 26 hasta el 29 vamos a tener este evento que lo que va a generar es la discusión, el intercambio de opiniones, el intercambio de tecnología, los retos, las experiencias de países que están viviendo en estas hojas de ruta. Ecuador es uno de los
países, que en marzo del año pasado, el 2024, presentó justamente su hoja de ruta hacia una economía baja en carbono, uniéndose a la mayoría de países ya de la región que tienen esta hoja de ruta y que está encaminado en el objetivo global de la disminución de las emisiones por parte de la industria del cemento a nivel global. ¿Quiénes están invitados a que vayan a ese congreso? Bueno, básicamente gente de la industria, Claro. gente que está en el sector de la construcción. Si necesitan mayor información, pueden obtenerla en www.fisem.org. Ahí están las conferencias, los temas, las Swiss Hotel, ¿no? Hotel, En el Swiss Hotel. ¿Va a haber Exactamente. presencia de personeros del gobierno? Sí, va a inaugurar justamente justamente, va a estar presente en la inauguración el ministro de Transportes y Obras Públicas, el ministro de Vivienda y otras autoridades nacionales y locales que nos estarán acompañando. Claro, y volviendo al principio, ya para ir finalizando, además de la entrevista, señor Puente, volviendo al principio, yo decía, claro, las ciudades de hormigón, esto que existe en la mente, es que resulta que el hormigón verde, uno se puede ir bajando esa incidencia en contra del ambiente, básicamente desde la fabricación. Correcto. Luego vamos a tener las estructuras, por supuesto que son resistentes, que son fuertes, que son las que en un evento sísmico las que mejor comportamiento tienen, como es el caso del hormigón, y eso ya va acompañado de otro tema que es por supuesto la arquitectura y el urbanismo sostenible, donde ahí sí ya viene el tema profesional de arquitectos, de ingenieros, de urbanistas, en el poder de ambientalistas, de poder ir combinando el hormigón con los temas de conservación del ambiente, edificaciones sostenibles, etcétera, etcétera. Parte justamente de esta reducción de las emisiones es el tema de diseño y construcción. Es decir, no conseguiríamos el objetivo si solamente la reducción de las emisiones se producen en la producción de cemento. También, obviamente, en el transporte. Por ejemplo, existen ya flotas de vehículos eléctricos, por ejemplo, mixer eléctricos, que igualmente en el transporte están reduciendo su huella, llegan a la obra, pero también es muy importante lo que usted menciona, el diseño, la construcción, para poder efectivamente optimizar la utilización del cemento. Es decir, nosotros creemos que el cemento y el hormigón son elementos indispensables para poder cumplir esa brecha o cubrir esa brecha de infraestructura, pero a través de un uso adecuado. No se trata de un uso indiscriminado del material. Y por eso es que justamente estamos conscientes de que se puede tener una industria que apoya al desarrollo nacional, a la productividad, a la generación de empleo, pero con un enfoque sostenible. Muy gentil por haber estado aquí, le agradecemos. Un gusto, muchas gracias. Gracias por el espacio, un gusto. Ha estado con nosotros Miguel Puente, director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano del Cemento y el Hormigón, además el instituto que por sus siglas es INESIC, ¿no? Así es. INESIC pertenece a la FICEM, que es la Federación Interamericana del Cemento, y a partir de eso se va a realizar el Congreso Cemento y Concreto Verde 2050, con miras, ¿cuáles son las metas hacia el 2050? Cada año, ya lo dijo, se realiza en un distinto país del mundo. En este año será la sede en Ecuador, en el Swiss Hotel Quito, del 26 al 29 de mayo, y eso va en la transición hacia un futuro más sostenible, resiliente y bajo en carbono. Amigos, que pasen bien, hasta la próxima, felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.